Bueno, buenas tardes. Vamos a proceder a abrir esta sesión sobre responsabilidad social. Me acompañan en la mesa Ana Herrero y Rafael Cámara. Es ingeniero industrial superior por la TSI de Madrid, con 2 años de doctorado en organización industrial en esta escuela. Cuenta con más de 30 años de experiencia en puestos de dirección en empresas multinacionales de primer nivel dentro del sector industrial como General Electric, ABB, Eaton y AEG. Además de especialista en marketing industrial y desarrollo de negocio, es experto en responsabilidad social corporativa, la cual divulga a través de su blog mientras prepara su primer libro sobre estos temas bajo el título La regeneración del management. Rafael, buenos días. Gracias, Jesús. En primer lugar, agradecer la organización al Colegio de Ingenieros Industriales por la iniciativa de este evento. Y a todos vosotros, permitirme que os tutee, son los compañeros, creo que la inmensa mayoría, por asistir porque lo hacéis posible. Después de la ponencia de Ana, algunos temas se van a solapar. Mi intención es orientar la responsabilidad social corporativa en el marco de una norma industrial, de una norma internacional, de una norma ISO, que es a lo que estamos tan habituados los ingenieros, la ISO 26000. Y dentro de la ISO 26000, ¿cómo veo yo que incide en la parte profesional de los ingenieros en su trabajo habitual? Al final, vamos a estructurarlo en 2 partes, una parte explicativa y una parte de ejemplos que podremos luego establecer las preguntas. Y con permiso de la mesa, el presidente, pues yo invitaría incluso a que fueran un diálogo, a que fuera un intercambio de opiniones, porque quizás vosotros podéis aportar también ejemplos al respecto. Empezaremos pues con una pregunta: ¿cuál es el papel que los ingenieros, como profesionales, debemos representar en el marco de la responsabilidad social corporativa? Es decir, veo 2 aspectos: la profesión, la ingeniería, y los profesionales, nosotros los ingenieros. Bueno, para enmarcar la pregunta, yo creo que primero deberíamos preguntarnos ¿qué entendemos por responsabilidad social corporativa? Antes de nada, os informo que la ISO 26000, que algunos conoceréis y otros pues quizás todavía no, porque es muy joven, está publicada el 1 de noviembre del 2010. Es decir, tiene menos de 2 años, y eso en una norma ISO es un auténtico bebé. No ha dado quizás tiempo todavía, no digo a implantarla en las empresas, sino muchas veces incluso a conocerla, a llegar en profundidad a lo que representa. Sin embargo, como os digo, este movimiento empieza con fuerza hace unos 10 años, y la norma ISO lleva, y esto es bastante espectacular, más de 7 años de trabajos preparatorios, con 91 países, con 42 organizaciones y con más de 450 expertos que se reúnen durante este tiempo hasta que por fin ve la luz el 1 de noviembre. Nunca una norma fue tan consensuada, nunca una norma internacional fue tan consensuada en la historia. Bien, pues veamos qué dice la definición de la ISO 26000. La responsabilidad social corporativa o de la empresa es igual RSC que RSE. Es la responsabilidad de toda organización por los impactos de sus decisiones y actividades sobre su entorno medioambiental y sobre la sociedad, a través de un comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible, teniendo en cuenta las expectativas de los grupos de interés y el cumplimiento de las leyes. Bueno, pues es una definición un poco que abarca todo, pero que define muy bien todos los puntos donde debemos prestar atención. Para dejarlo bien claro, vamos a ver qué es y qué no es la ISO 26000. ¿Qué es la ISO? La ISO es una guía. Os decía antes que, a pesar de ser la norma más consensuada de toda la historia de las normas ISO, pues no llega a ser una norma de obligado cumplimiento. Eso sí, yo considero que va a ser la norma de referencia de la responsabilidad social, por ese sentido de paraguas que tiene de abarcarlo todo.
también va a ser una componente cultural para la organización. En palabras en boga, diríamos que debería entrar en el ADN de las organizaciones, como se dice ahora. ¿Qué no es la ISO 26000? Bueno, pues no es una norma certificable. Lo que decíamos antes, es una guía, pero no llega a ser certificable. No ha llegado a tener el consenso total de esos 91 países para llegar a ser certificable por las diferentes culturas entre los países, etcétera. Pero sí hay otras normas que certifican. No es un sistema de gestión tampoco, como pueda ser la ISO 9001, de calidad. No la debemos confundir con acciones filantrópicas que hacen las empresas y no pretende interferir en cómo los gobiernos dirigen los países. Y, por último, no compite con otras iniciativas u otras normas u organizaciones. Vemos, por ejemplo, que aquí he representado he tomado la tabla A de la norma 26000, donde se citan algunas organizaciones. Aquí vemos a Forética, por ejemplo, que se la cita como una de las organizaciones, igual con su norma certificable SGE 21, que nos hablaba Ana hace unos momentos. Cita también el GRI con sus guías de aplicación. Y luego, pues claro, abarca todas las normas de calidad, como la ISO 9001, normas por ejemplo, la ISO 22000, que lleva la trazabilidad de los productos alimenticios y su seguridad, la ISO 14001, que es de medio ambiente, la SA 8000, que es de la responsabilidad social, también la 18001, que es también responsabilidad social en cuanto a abolir el trabajo de los niños, etcétera, etcétera. Y, por último, pues citemos también el Pacto Mundial de la ONU o la guía para las multinacionales, para las empresas multinacionales de la OCDE. Todas estas normas siguen en vigor. La ISO 26000 ni compite, ni anula, ni suplementa. Bueno, suplementa en el sentido de que es, como os digo, un paraguas de todas ellas a la vez. Para hacerlo más sencillo, yo diría que la ISO 26000 es una estructura tridimensional con tres dimensiones: la dimensión económica, la dimensión medioambiental o ecológica y la dimensión social. Es como una mesa con tres patas, que se viene diciendo siempre. Y en el centro de todo ello, en el equilibrio de estas tres actividades, es donde encontramos la sostenibilidad. Bien, pues una vez que hemos profundizado un poquito más y con la ayuda también de la presentación de Ana, creo que ya tenemos, para los que no estuvierais tan informados de esta norma internacional, ya tenemos un concepto de la ISO 26000. Vamos a orientarlo ahora, en el tiempo que nos queda, a cómo lo podemos aplicar los ingenieros en nuestras actividades profesionales. Respecto al medio ambiente, la primera componente era la económica, por supuesto, la obviamos, es trivial. Las empresas están para dar beneficios y para hacer resultados económicos, como es normal, quitando las de non-profit. Respecto a la segunda pata medioambiental, hemos tenido precisamente en esta misma sala una magnífica mesa donde se ha hablado de estos problemas medioambientales. Pero aquí los ingenieros estamos desde hace varias décadas muy involucrados. Por ejemplo, en las energías renovables, ya bien sea la eólica, bien sea la solar o la biotérmica, la hidráulica. De todas ellas se ha hablado esta mañana. También hacemos estudios de huella de carbono. También está involucrada la profesión en reducción de emisiones, en generar y diseñar aparatos de ahorro de energía, como por ejemplo he puesto aquí una lámpara, yendo ya no a la parte industrial, sino también haciendo una representación a lo doméstico, a lo residencial, una lámpara de ahorro energético, o las modernas de diodos, o la clasificación energética de los electrodomésticos. Los ingenieros trabajamos en producir aparatos que ahorren energía. Y, por último, que también ha habido una magnífica disertación esta mañana sobre la gestión de residuos. Pues bien,
no son todas las que son, pero sí muy representativas, las energías renovables, la huella del carbono, reducción de emisiones, aparatos de ahorro energético y gestión de residuos, son actividades típicamente de la ingeniería y donde los ingenieros trabajan desde hace décadas. Sin embargo, la ISO 26000 no trata solo del medio ambiente, es una de las... Pero sí no quisiera dejar sin comentario ¿a dónde va todo esto? ¿Veis el cuadro de puntos? El cuadro de puntos es la ISO 26000, que parte de unos principios, de unas premisas, que lo organiza todo eso y que al final llega a querer conseguir un objetivo. Ese objetivo es el desarrollo sostenible. El objetivo de todo esto es conseguir, contribuir, no vamos a conseguirlo seguramente nunca, pero contribuir, lo he dicho mal. La norma dice contribuir. Bien, como os decía Ana, la RSC tiene que estar dentro del plan estratégico. Es, como ahora se dice, core. Está en el núcleo, tiene que estar en el núcleo de la empresa. Si queremos de verdad implantar un sistema de responsabilidad social en la empresa, tenemos que hacerlo desde el núcleo. No se agrega como un departamento más. No es cuestión de llegar al Departamento de Recursos Humanos y decirle, oye, pon ahí 1 o 2 personas para, bueno, pues cubrir un poco las apariencias, ahora esto se lleva, los inversionistas, no sé, tenemos que estar, somos una empresa que estamos en el IBEX 35, no podemos prescindir de estas cosas que se llevan mucho. No, hay que agregarlo de verdad, hay que tomárselo en serio, hay que ponerlo transversalmente al resto de todas las funciones. Y tiene que estar promovida desde la alta dirección para que efectivamente tenga el peso que se necesita, integrando además a todos los grupos de interés. Integrar a los grupos de interés, si me permitís, seguramente estáis pensando, bueno, eso es una quimera, la alta dirección va a integrar a los grupos. No, es que no se hace así. Es que como hay que hacerlo, es que cada departamento, cada función de la empresa, trata con los que trata, con sus grupos de interés. Pues si yo soy el departamento comercial, seguramente trataré con mis clientes y seguramente trataré pues, con los de desarrollo de producto. Bueno, pues a lo mejor esos son mis 2 principales grupos de interés. Si yo soy el departamento de producción, pues seguramente tengo proveedores, tengo suministradores, pues esos son mis grupos. Tengo sindicatos, esos son mis grupos de interés. Si yo soy el departamento de marketing, tendré una agencia de publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. No es tan complicado porque cada departamento en sí tiene 2, 3, 4 grupos principales de interés. En esos son en los que hay que actuar para efectivamente trasladar y extender nuestra responsabilidad social a todos ellos y tomar de ellos también la información que necesitamos. Tiene que estar integrada en la cultura organizativa y en los objetivos. Es decir, cuando se hace el plan anual, tiene que haber un plan anual de responsabilidad social. Eso es lo que los que trabajamos ahora en estos temas es lo que recomendamos y lo que potenciamos. Tenemos que focalizar, una vez que ya hemos convencido a la alta dirección que esto es importante, y además la manera de convencerla, luego lo veremos, es avisándole de los riesgos que conlleva el no afrontar esta responsabilidad social, porque los tiempos han cambiado, porque ya no entregamos productos y servicios y se acabó nuestra función. Es que todavía esos productos y servicios pueden producir impactos. Es que además estaremos impactando con ellos a la sociedad en general. Bien, una vez que... y eso tiene riesgos que pueden ser muy caros. Pensar que cada día vemos más en los periódicos los recall, las llamadas de producto para revisión o para retirada del mercado, y eso cuesta fortunas. Una vez que tenemos convencida a la dirección, lo que tenemos que hacer es focalizar las 7 materias principales, las core issues de la responsabilidad social, focalizar las áreas de riesgo y entonces implantar los controles en las estructuras existentes. Seguramente, las empresas, por pequeñitas que sean, seguramente ya tienen algo de responsabilidad social implantado. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es partir de ahí para extenderlo y cada año mejorarlo, porque es un proceso de mejora continua. Esto no es una cosa que se empieza y se acaba, esto es una cosa que no acaba nunca, es un proceso y una filosofía que está en la cultura organizativa, como os digo. Implantaríamos esos controles, quizás si somos una empresa pequeñita nos ayudaríamos de empresas especialistas, como por ejemplo Forética, y tendríamos que extenderlo también a los proveedores, a toda la cadena de valor de nuestros productos y servicios.
tendríamos que hacer un plan anual de mejora continua, de formación, de capacitación, y si somos ya una compañía cotizable, una compañía que está operando en el IBEX 35 en España, pues ya prácticamente estamos obligados, no por los clientes, por los inversores, por los grupos de inversión, a tener nuestra memoria de sostenibilidad, la triple cuenta de resultados. Aquí yo os he traído un ejemplo, me ha gustado porque ya en la portada de la memoria anual del año pasado, de Repsol en este caso, está citando con estos 3 dibujitos las 3 patas de la responsabilidad social: la económica, la social y la medioambiental o ecológica. Y este es el informe de la triple cuenta de resultados. ¿El objetivo de todo esto cuál es? ¿El máximo beneficio, como era tradicional en las empresas históricamente? ¿El crecimiento de 2 dígitos? Esto me suena. Y alguno que estará por aquí le sonará también, el crecimiento de 2 dígitos. El máximo beneficio es muy antiguo, lleva desde el principio que nos hablaba esta mañana Amando de Miguel de la historia de la empresa. El crecimiento de 2 dígitos no. El crecimiento de 2 dígitos viene, pues no sé, de hace unos 15 años, de hace 15, 12 años, que se puso muy en boga. Un gurú empezó a decirlo y ahí empezaron todos a decir que o crecimiento de 2 dígitos o esto no es rentable. No es rentable, no es de verdad una empresa de potencia. ¿Cuánto nos va a durar un crecimiento de 2 dígitos? ¿1 año, 2 años, 3 años? ¿Verdad que no más? Bueno, ya lo estamos viendo. ¿Qué ha pasado con la burbuja inmobiliaria? Todos estos crecimientos tan ambiciosos conducen a burbujas. Low cost por encima de todo. Pues sí, es otro paradigma. Este todavía es más moderno. Este no tiene 10 años. Este tiene menos. Este es modernísimo. El low cost por encima de todo. Bueno, yo he señalado en negrita lo que me parece que es correcto. Tener beneficio, hombre, es el fin de la empresa. Eso no es correcto, es imprescindible. Tener crecimiento, ¿a dónde vamos sin crecimiento? ¿Qué nos pasa en España? ¿Qué nos están diciendo? Que tenemos que tener crecimiento, por supuesto que sí. Y el coste, el control del coste, naturalmente. Pero una cosa es el beneficio, el crecimiento y el control del coste, y otra cosa son estos paradigmas que son obsoletos, completamente obsoletos. Conducen al beneficio de algunos, pero no de la sociedad, pero no del planeta. Así es que yo me los voy a cargar. Me voy a cargar estos 3 paradigmas y vamos a ver cuál es el objetivo de verdad. Contribuir al desarrollo sostenible. Hombre, el objetivo de la ISO 26000. Este sí me gusta. Este me gusta mucho más que el del tío Gilito. Contribuir al desarrollo sostenible. ¿Y cómo vamos a contribuir al desarrollo sostenible? Mediante una estrategia de las 3 Ps. Profit, Planet, People. Bueno, esto es los ingleses, los anglosajones, que son muy finos y lo llaman el profit, el planeta y la people, PPP. Pero nosotros los españoles, con decir las 3 patas, lo entendemos y lo recordamos rápidamente. La estrategia de las 3 patas, la económica, la social, la medioambiental. ¿Y qué es el desarrollo sostenible? Que os decía antes. Es aquel desarrollo que consigue las necesidades o que busca las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones para conseguir sus propias necesidades. Muy bien, lo que os decía antes. Bueno, ¿y todo esto cómo se mide? Porque sí, yo soy el director general, ahora se llama CEO. Bueno, pues yo soy el CEO. Y porque me he convencido, o porque me convencen los profesionales que tengo en mi comité, que es lo que yo creo que deberíamos todos procurar, si yo soy el director, digo, mi primera pregunta como director sería, bueno, oye, ¿y eso cómo lo voy a medir? ¿Cómo se va a medir eso? Bueno, pues para eso, como os digo, hay indicadores de la responsabilidad social corporativa y para eso también el Gobierno español tiene un organismo que es el Comité Estatal de la Responsabilidad Social Empresarial, donde Forética también está presente y donde se están estudiando cuáles van a ser los indicadores que el Gobierno español va a elegir para poder parametrizar, para poder evaluar
esos annual report de las empresas, esas memorias de sostenibilidad, para que pues sean auditadas y correspondan a una normativa, en definitiva. La segunda pregunta que haría como director general, vale, muy bien, pero eso seguro que me va a costar dinero. Y como me va a costar dinero, ¿qué beneficios voy a tener? Bueno, pues beneficios, hoy se ven ya bastantes, pero es que mañana se van a ver muchos más. Bueno, tanto que se habla de mejorar el clima laboral, y no digamos la motivación, el compromiso, pero si no hablamos de otra cosa. Bueno, pues esto mejora todo eso. Atrae también y retiene el talento. Mejora la reputación corporativa y la imagen de marca, qué duda cabe, qué duda cabe. Y en tanto los consumidores, en tanto los clientes estemos mejor educados, permitirme la expresión, esta reputación y esta imagen de marca será más rentable para la empresa. Lo que pasa es que, desgraciadamente, los clientes y los consumidores no estamos todavía bien educados. Fideliza, por tanto, el cliente y controla y reduce los riesgos de operación. Aquí es donde vamos a convencer a la dirección. Reduce y controla los riesgos de operación, porque esto sí que es muchísimo más caro que implantar la RSC. Voy rápido para terminar. Aumenta la calificación de los inversionistas. Aquí también le vamos a convencer al CEO. Hombre, ten cuidado, no sea que tus acciones pierdan valor en el mercado. El parquet. El parquet es muy importante en la responsabilidad social. Hay que tener esa memoria del triple balance. Si no, mal asunto. Bueno, pues para educar a los clientes yo me he inventado un término que son los consumisables. Los consumisables son los consumidores responsables. Ojalá todos lleguemos a elevar nuestro nivel de consumo a un consumo responsable, los consumisables. Y para los inversionistas también he inventado un concepto, los inversables. Los inversables son los inversionistas responsables, los que antes de invertir, oye, y que todos, la mayoría de los que estamos aquí, quitando quizás los más jóvenes, pues tenemos a lo mejor un plan de pensiones. Pues somos inversionistas. No pensemos que los inversionistas es el americano que viene al Eurovegas. No, ese es un gran inversionista. Pero nosotros somos pequeñitos inversionistas y deberíamos luchar, deberíamos analizar si pudiéramos llegar a ser inversables. Es decir, invertir, pues por ejemplo, no invertir en compañías que tienen negocio de armas, por decir una barbaridad. Digo otra barbaridad, compañías que utilizan mano de obra infantil. Ya vemos que no es únicamente el medio ambiente la responsabilidad social del ingeniero. El ingeniero, como ingenieros, como profesionales, tenemos responsabilidades sociales que van más allá del medio ambiente. En ese triángulo, en esa triple pata, para encontrar la sostenibilidad. Y para terminar, os pondría 3 ejemplos que, como ya no nos da tiempo, pues quizás, y con el permiso de la mesa, yo pediría que no solo hagamos, si la mesa lo permite, preguntas y respuestas, sino que, en mi opinión, si se pudiera establecer un diálogo, un debate, sería muy positivo. El escenario número 1 que propongo es la adjudicación. Como ingenieros de oficina técnica, tanto me da que sea una empresa pública, que un organismo público, que una empresa privada. ¿Cómo actuar en la adjudicación de una licitación o de una oferta? Porque esto se está complicando cada día más. Yo recuerdo, hace no tanto tiempo, bueno, sí, hace un poquito, cuando yo empezaba, cuando yo salí de esta escuela donde estudié, que estaba en oficina técnica y estaba en relación con las empresas de ingeniería. Y me acuerdo que el sistema de adjudicación de ofertas era analizar los parámetros de comparación y como mínimo, había dos paradigmas importantes. Mínimo 3 ofertas, punto número 1. Y luego el segundo paradigma era, al clasificar las ofertas, es elegir la banda central. Si había una muy cara y una muy barata, pues la muy cara algo había hecho mal y la muy barata pues igual era una baja temeraria. Baja temeraria. ¿Habéis oído en los últimos años esa palabra, baja temeraria? Si ya no existe, si ahora lo que se quiere son bajas temerarias para contratarlo, si ahora lo que se busca es el mínimo precio. Bueno, pues hace años esto se llamaba baja temeraria. Se excluía de la clasificación y se elegía entre las centrales. Bueno, es que entonces los ingenieros teníamos un
un peso en la decisión mucho más importante. Ese peso se ha desplazado en los últimos años a los jefes de compras. Ahora se les llama sourcing, unas cosas muy raras, pero que son los que al final nos hacen a los ingenieros preguntas muy capciosas, como aquella de, bueno, vale, sí, tú prefieres esta, pero, oye, esta que es más económica, ¿es que no funciona? Y claro, como ingenieros tenemos que decir, hombre, funcionar sí funciona. Ah, no digo, contrata. Se acabó nuestra decisión. Tenemos que luchar como ingenieros contra eso. Tenemos que recuperar nuestra posibilidad de decisión, el saber y el convencer que una oferta que puede ser hoy más económica en la decisión, mañana nos puede llevar a unas pérdidas importantes, por ejemplo, por un recall. Es el tema del segundo escenario. Como responsable de unidad de producción, retirar del mercado un recall, una serie de producción, por un defecto. El defecto puede ser de diseño, pero también puede ser un defecto de que nuestro proveedor no era con la calidad que debía tener, y no solo técnica. Y esa calidad podía ser también social, podía ser medioambiental, nos puede conducir a reclamaciones muy costosas. Tercer escenario, las compras responsables en la cadena de valor, ligado también. Y el último escenario, como responsables de la alta dirección. Si estamos en la alta dirección, como ingenieros, como profesionales, las deslocalizaciones equilibradas de la producción. Se ha hablado hoy, esta mañana, de las deslocalizaciones de las empresas. Nuestro decano del colegio decía, este foro del Congreso es para tratar el momento tan difícil que tenemos en el país, cuando nos estamos quedando desindustrializados. Bueno, indudablemente tenemos que ser competitivos, indudablemente tenemos que conseguir productos competitivos, pero lo que no podemos es aceptar competencias desleales, competencias asimétricas de otros países que no cumplen no la responsabilidad social, ni siquiera cosas mucho más elementales, como la propiedad intelectual, como el pago de aranceles, como el dumping de sus gobiernos. Esto hay que luchar contra ello y los ingenieros ahí tenemos un papel fundamental. Tenemos que negarnos a aceptar el low cost por encima de todo. Y por último, bueno, aquí está. Una cosa es la reducción responsable de costes, una cosa es el control de costes y otra cosa es el low cost por encima de todos. Estas son las preguntas que yo dejo al auditorio, a vosotros, compañeros como ingenieros, para una reflexión posterior y, si queréis, incluso también para preguntas en la mesa. Por último, deciros, porque algunos lo sabréis, otros no, fijaros que estamos en el 2012. Bueno, pues este año es el Año Internacional de la Energía Sostenible y muchos no nos habíamos enterado. ¿Y sabéis qué es el año que viene? El Año Internacional del Agua, y a lo mejor tampoco lo sabíamos. Bueno, pues señores, felicidades para este año, felicidades para el año que viene, que tengamos una profesión responsable y nada más. Muchas gracias.